En 1942, la marea de la Segunda Guerra Mundial se volcó contra Alemania. Sus jerarcas militares, en un intento desesperado por equilibrar la balanza, lanzaron tanques sofisticados, pesados y con gran poder de fuego como el Tiger, el Panther y el Elephant. Sin embargo, nada de eso sirvió. 2 años y medio después, el Ejército Rojo tomaba Berlín. Hoy, más de 80 años después de estos sucesos históricos, asistimos en plena guerra de Ucrania a que Occidente le apuesta la misma receta, el envío de supertanques como el Challenger, el Abrams y el Leopard alemán, en un intento por devolverle a Ucrania la iniciativa estratégica. ¿Será el envío de estos supertanques suficiente para volcar la balanza de la guerra? ¿O asistiremos más bien al mismo resultado adverso que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? En este video vamos a analizar todos esos aspectos militares y vamos a intentar deducir cómo va a acabar esto en el campo de batalla. Quédate y te cuento más. Antes que nada tenemos que entender cuál es el rol que juega un tanque en un campo de batalla. Entonces los tanques básicamente a lo largo de todas estas décadas han sido elementos importantes para una guerra ofensiva, es decir, tanto en la Blitzkrieg alemana como en otras, tácticas militares, son usados para romper el frente en un determinado punto, es decir, concentrar los medios blindados, hacer una ruptura en el frente y poder penetrar al dispositivo enemigo y poder generar el caos, poder destruir almacenes, centros de mando, crear confusión y luego finalmente poder rodear al enemigo, a las tropas enemigas y someterlas y capturarlas. Esto es un rol que los tanques hacen muy bien. Sin embargo, se ha visto que en los últimos años y décadas, con el avance de las tácticas antitanque, el uso actual de drones, por ejemplo, sobre todo en la guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, se nota que los tanques, si no tienen un adecuado apoyo de infantería, si no tienen una adecuada cobertura aérea, los tanques básicamente se vuelven presas fáciles para ser destruidas por muy sofisticados que sean. Ya vimos que los tanques alemanes eran muy efectivos en la guerra blindada, pero cuando la cantidad es insuficiente, por muy buen tanque que seas, es muy poco lo que puedes hacer. Esto se demostró ampliamente, por ejemplo, en la batalla de Kursk, donde la táctica de la defensa en profundidad soviética pudo neutralizar al ataque al blindado alemán de la Blitzkrieg, y es donde finalmente sucumbe el arma blindada alemana, y a partir de ahí solo se tradujo en continuos retrocesos hasta perder la guerra. ¿Por qué Occidente está, anunciando todo este envío de blindados a Ucrania en este momento de la guerra? Estamos hablando de febrero de 2023. A ver, analicemos la situación. Ucrania en este momento se encuentra totalmente, ya con una contraofensiva que lanzó en agosto, septiembre, totalmente desgastada, frente en este momento estático. Rusia comienza a recuperar la iniciativa estratégica en Bakhmut, en Zaporilla. Rusia está acumulando ingentes recursos para su ofensiva de verano, que seguramente ocurrirá entre abril y mayo, donde va a lanzar a sus más de 500.000 nuevos reclutas, las nuevas armas que está desarrollando a propósito para esa ofensiva, tanto en la parte del norte, en Bielorrusia, como en el sur. Y por lo tanto, Ucrania, que en este momento ha perdido la iniciativa estratégica, para poder recuperarla, para poder hacer frente a esa ofensiva rusa y para poder, de alguna manera, tener una forma de interrumpir la logística rusa, es que necesita rearmar su parque blindado. ¿Cuál es el problema con el parque blindado ucraniano? Acordémonos que Ucrania empieza la guerra disponiendo de un parque de blindados soviéticos, de origen soviético, origen ruso. Ese parque, con las pérdidas de las batallas que han ocurrido, se ha ido reabasteciendo con donaciones de países del este de Europa que también tenían obviamente un parque militar de origen ruso, en el tema de refacciones, repuestos, sobre todo munición para los tanques. Por esa razón, ante esa escasez ya ahora sí evidente, porque ese stock se está acabando, inclusive Estados Unidos ha acudido a América Latina en busca de, países latinoamericanos que donen sus armas rusas a Ucrania en un intento por reabastecerla. Y porque además, que en este momento, ante la imposibilidad de reabastecerla con fabricación propia, porque esa fabricación la tienen los rusos, de estas municiones y repuestos, lo que está intentando hacer Occidente ahora es, cambiar ese parque de origen ruso por un parque más occidental que puedan ellos sí abastecer logísticamente. Entonces, esa es la razón por la cual Occidente se ve la necesidad de empezar a mandar blindados occidentales, muy a su pesar, porque obviamente toda esta guerra en el campo de batalla se va a testear realmente cuán buenos son realmente esos tanques Abrams, esos
esos tanques Challenger o los Leopard alemanes, ¿no? Realmente se va a poner a prueba en un campo de batalla real, no más allá de la propaganda y el marketing que se les ha hecho. Ahora se sabe que muchos de estos blindados son de manejo complejo, son muy sofisticados, requieren una logística, una preparación, un mantenimiento muy complicado. Y imaginemos en el campo de batalla cuán complicado va a ser ese abastecimiento de repuestos. Es decir, se está cometiendo los mismos errores que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, uno de los grandes errores que tuvieron fue, entre ellos, no aplicar la guerra total desde el inicio de la guerra y aparte de eso, la inmensa diversidad de modelos de armas que usaban los alemanes. Mientras los soviéticos tenían unos cuantos modelos y concentraron toda su producción masiva en eso para colocar en el campo de batalla una cantidad abrumadora, los alemanes le apostaron más a la calidad, digamos, a muchos modelos muy sofisticados, muy avanzados y todo eso, pero que no eran suficientes, el número no era suficiente. Occidente está anunciando el envío de algunos batallones, más o menos alrededor de 100 tanques, juntando todos los modelos, totalmente insuficiente para un frente de batalla tan amplio, totalmente insuficiente para la cantidad de blindados que tiene Rusia en este momento, que estamos de acuerdo, pueden ser menos sofisticados, pueden ser menos pesados, pueden ser menos, digamos, menos poder de fuego, pero son mucho más cantidad. Y eso, como ya lo demostró la experiencia en la Segunda Guerra Mundial, pesa mucho en un campo de batalla, pesa demasiado. Entonces vamos a ver cómo esto va generándose y cómo va la respuesta rusa. ¿Y cómo va a responder Rusia a este desafío de los supertanques occidentales? Recordemos, querido amigo, Rusia es heredera del Ejército Rojo. Ya saben la receta que funcionó en la Segunda Guerra Mundial. No tienen que inventar nada. Simplemente tienen que abrumar el campo de batalla con mayor cantidad. Y la tienen. Es decir, 100 supertanques occidentales no van a hacer una gran diferencia en un frente de miles de kilómetros cuadrados. No van a hacer diferencia frente a miles de tanques rusos que podemos estar de acuerdo en que son menos sofisticados, menos poderosos, pero son mayor cantidad. Si a eso le agregas asegurar supremacía aérea, que la tienen, con la aviación rusa, con sistemas antitanque aéreos, con drones, digamos, que hagan un ataque vertical, obviamente tienes mayores chances de neutralizarlo. Y finalmente ya anunciaron el empleo de drones terrestres, es decir, robots, sobre todo el Maker ruso, que es una especie de arma autónoma, armada de temas antitanque, para poder atacar, digamos, de sorpresa y neutralizar a los supertanques occidentales. Y recordemos además otro punto importante, son casi 500.000 nuevos reclutas que van a inundar el campo de batalla en Ucrania, es decir, mayor infantería, y no hay nada más peligroso para un tanque, así sea supertanque, que la infantería. Cuando un tanque es rodeado por la infantería y es atacado desde diversos puntos con muchos RPGs, con muchas armas antitanque, es poco lo que puede hacer. Por muy sistema activo, tipo trophy o reactivo que tenga, si tú atacas un tanque de diversos puntos con velocidad, con la infantería, puedes terminar destruyendo a un tanque, así sea un super tanque. Bueno, ¿y en qué puede acabar toda esta escalada del conflicto? Porque es una evidente escalada del conflicto. La OTAN se involucra ya descaradamente en el conflicto, muy evidente ya su participación, solo faltaría el envío de aviación y de tropa directa. Recordemos lo que pasó cuando se involucran las potencias directamente en un conflicto. Recordemos lo que pasó en Corea, el involucramiento de China y Estados Unidos, acabó en una división del país. Recordemos lo que pasó en Vietnam, cuando se involucra Estados Unidos y China, división del país. En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, Ejército Rojo, Ejércitos Occidentales, división del país. Es decir, cuando en un territorio se enfrentan potencias que no están dispuestas a ceder, ninguna, que se están jugando la existencia, el statu quo, el prestigio, el ego, lamentablemente los que pagan los platos rotos como hasta ahora es el país anfitrión de la guerra, vamos a decirlo así. Lamentablemente lo que vemos es o una partición de Ucrania, en Ucrania occidental y oriental, que es lo que va a terminar ocurriendo, tal vez con el río Níper como límite natural, o una peligrosa escalada nuclear, porque ninguno de los dos va a querer ceder. Rusia dispone de armas nucleares tácticas. Si se ve superado en algún momento, no va a dudar en usarlas. Probablemente la OTAN responda y por lo tanto eso puede poner en peligro a todo el planeta. Esperemos que no llegue a tanto esta locura y que obviamente se tome en cuenta la situación, el realismo geopolítico para tratar de llegar a un acuerdo. Muy bien, querido amigo, de esta manera llegamos al final de este video con las siguientes conclusiones. Ningún arma milagrosa, ningún supertanque
ha inclinado la balanza en ninguna guerra. Entonces, esto ya lo demostró la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Nagorno-Karabaj, muchas guerras en muchos países. Entonces, Occidente se equivoca si piensa que es suficiente con mandar un supertanque. Tiene que complementar esto con otras medidas, como por ejemplo el tema de abastecimiento logístico, refacciones, munición, capacitación, entrenamiento y racionalización de modelos, concentrarse en pocos y buenos modelos de armas si quiere tener éxito. Al frente están los rusos, herederos del Ejército Rojo, que tienen bien anotado la receta para destruir panzers, así sean superpanzer del siglo XXI. Los rusos saben muy bien cómo enfrentar esto, ya lo hicieron una vez y lo pueden volver a hacer una vez más. Así que vemos dos bandos que no quieren ceder, vemos dos bandos obstinados, tercos en no ceder en este punto, en esta guerra, y lamentablemente el futuro que le vemos a Ucrania es de la división. Va a terminar siendo una Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, Ucrania del Oeste y Ucrania del Este. Eso va a terminar siendo lamentablemente por culpa de la inmadurez política de sus dirigentes. En Latinoamérica deberíamos tomar nota muy clara de esto y evitar cometer el mismo error. No escuchemos a los extremistas de un lado y otro que solo nos quieren manipular y meter en pleitos ajenos. Latinoamérica tiene suficiente con sus problemas, trabajemos con la ambigüedad estratégica, estar bien con todos, comerciar, ver por nuestros intereses y prosperar en paz y con respeto al derecho internacional. Es lo mejor para nosotros y ojalá que esto no escale en una guerra nuclear, que sería la desgracia para todo el planeta. Oremos por eso, que eso no ocurra, queridos amigos. Te mando un gran abrazo, te veo en el próximo video. Unidad siempre, hasta la próxima.